Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Entrevista. Hoy tenemos el placer de conversar con la leyenda del ballet soviético y ruso, primer bailarín y exdirector artístico del Teatro Bolshoi, Vladimir Vasiliev. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Como artista, usted empezó su camino profesional en la infancia. ¿Cómo fue que un niño de una familia soviética humilde decidió dedicar su vida al arte del ballet? Fue una casualidad. En aquel entonces tenía 7 años. Estaba en el patio jugando con un amigo que vivía en el mismo bloque de departamentos que yo. Me dijo: ven conmigo al Palacio de los Pioneros Kirov. ¿Para qué?, le pregunté. Y me dijo: voy allí a clases de danza clásica. ¿Y yo qué voy a hacer allí?, le demandé. Pues lo que quieras, hay cursos de todo tipo. Si quieres, puedes ir a clases de dibujo para hacer maquetas de aviones. Y esa casualidad me llevó al mundo del ballet, donde me quedé para toda la vida. Fue una providencia maravillosa cuando vi por primera vez a Yelena Rosé, profesora de ballet. Fue ella quien, después de un par de clases, le dijo a mi madre que yo tenía talento y que debía dedicarme al ballet. Nos contó que existía la Academia de Ballet del Teatro Bolshoi, pero que podría ingresar dentro de 2 años, cuando cumpliera 9. Hice los exámenes de acceso sin saber si entraría o no. No sabía lo que era la danza clásica. Al final estuve 9 años estudiando en la academia, junto con Yekaterina Maximova, que estuvo a mi lado toda la vida. En eso soy constante y en lo demás mi vida es muy variada. Las obras clásicas interpretadas o coreografiadas por usted se convierten en algo muy personal y llegan fácilmente al público. A pesar de que el ballet es considerado un arte muy complicado que no todos logran entender. ¿Cómo lo consigue? Si es posible explicarlo, claro. Es imposible de explicar y además no sé hasta qué punto lo logro. No soy la persona adecuada para valorarlo. Pero creo que uno puede opinar si conoce el tema, si ama la profesión que ha escogido y sin la que no puede vivir. Entonces todo sale más fácil. Lo mismo ocurre en la comunicación con las personas. Es fácil hablar con alguien que nos abre su alma y corazón. Con una persona así podríamos hablar de todo. Eso se nota al instante cuando la miras a los ojos. De ese modo puedes ver cómo forma sus ideas, si antes de hablar piensa o le sale espontáneo. Las personas espontáneas me resultan más cercanas. Muchas veces los actores tienen éxito interpretando siempre a un mismo tipo de personajes. Su caso es una excepción. El público lo quiere tanto en el papel de Espartaco como en el de Petrushka. Al inicio de su carrera, ¿no tenía miedo de experimentar, de confundir al público, o desde el primer momento decidió que había que probarse en todos los papeles? No decidí nada, ni siquiera pensaba en eso. Me gustaban los papeles de carácter muy expresivo. Por ejemplo, cuando tenía 18 años, interpreté en el ballet Francesca da Rimini el papel de Giotto, un viejo rengo y muy desagradable. Eso fue lo que chocó a todo el mundo, que un joven a punto de graduarse en la academia de repente interpreta a ese personaje. Nunca me ha gustado hacer lo mismo. La diversidad me ha atraído siempre. Si creas un tipo concreto de personaje, ya no tienes ganas de crear otros basándote en el mismo patrón. Si tienes posibilidad, siempre eliges algo diferente. Pero cuando empecé a trabajar en el teatro, no pensaba que interpretaría papeles clásicos. Pensaba que bailaría siempre los papeles de carácter en los ballets como Don Quijote, Laurencia. Me gustaban, no son plenamente clásicos, pero se basan en la perfección técnica de la danza clásica. Llevo así toda la vida. Nunca he estado centrado únicamente en la danza, no me bastaba. A mi alrededor siempre han estado pintores, actores del teatro dramático. Me gustaba mucho el teatro, iba muy a menudo a ver las funciones. Cuando digo iba me refiero a que Yekaterina Maximova también venía conmigo porque éramos un todo único. Hemos pasado toda la vida juntos, pero teníamos intereses distintos debido, por ejemplo, a una diferente interpretación emocional de las cosas. Por ejemplo, a Yekaterina nunca le gustó ir rápido, preparaba los papeles durante mucho tiempo, le costaba mucho entrar en el papel. Yo, en cambio,
sí que era un velocista. Si una coreografía no me salía en los primeros días de ensayos, perdía el interés. Eso me pasaba en todo a lo que me dedicaba. Los cambios siempre me emocionaban y me empujaban hacia la incertidumbre. En los periodos más difíciles apareció la poesía. Componía poemas. Pintaba cuando era pequeño y después estuve 30 o 40 años sin pintar nada. Sin embargo, después de una crisis, empecé otra vez a pintar. Cuando dejé de trabajar en el Teatro Bolshoi, no pasaba ni un día sin escribir al menos una estrofa. Componía tanto poesía como prosa, pero también me dedicaba a la pintura, que ahora ocupa la mayor parte de mi tiempo. Es evidente que con la danza no le basta, como usted mismo ha dicho. Por eso decidió probarse como coreógrafo. Me probé como coreógrafo cuando estudiaba en la academia, porque nunca me ha gustado repetir lo que crean los demás. Por eso, incluso en los papeles del repertorio clásico, siempre buscaba algo nuevo. Cuando éramos jóvenes, nos gustaba inventar pasos nuevos. Me refiero a la danza clásica masculina. Por eso había muchos pasos que había que probar en el escenario. No podíamos esperar a que llegara el coreógrafo y nos propusiera algo. Muchas veces yo cambiaba las coreografías de los ballets clásicos introduciendo pasos nuevos. En ese sentido, el ballet Don Quijote fue un ballet crucial para mí. Preparé el papel con mi profesor Alexei Yermolayev, que era considerado un destructor en el mundo del ballet. Era una persona muy interesante y un bailarín y un actor muy talentoso. Siempre me decía, ¿para qué vamos a hacer siempre lo mismo? Vamos a cambiar algo, a hacer algo nuevo. Para él era muy importante la relación entre los movimientos y aquello que quieres decir con ellos. Siempre subrayaba la importancia de bailar y a la vez saber por qué lo estás haciendo. Y ese por qué siempre me persigue. Esa unión entre la forma y el contenido se ha reflejado más que nada en el arte ruso. En eso nos diferenciábamos de otras escuelas occidentales y orientales de ballet. ¿En qué países los bailarines rusos son recibidos con cariño especial? Usted ha viajado por todo el mundo. ¿La acogida es igual en todos los países o se notan diferencias? Ahora la diferencia se nota mucho menos. En mis tiempos, por el año 1958, cuando fuimos por primera vez a Estados Unidos, la diferencia era enorme, porque durante mucho tiempo estuvimos viviendo detrás de la cortina de hierro. Y cuando en 1956 el ballet del Teatro Bolshoi cambió radicalmente la idea que se tenía sobre la danza clásica, cuando Galina Ulanova se convirtió en una estrella a nivel mundial, en el símbolo del ballet ruso, nuestro arte, el ballet ruso, empezó a penetrar en el arte mundial. Y cuando los bailarines rusos empezaron a emigrar al extranjero, Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Natalia Makarova, ellos aportaron mucho al desarrollo de nuestro arte fuera de la Unión Soviética. Y es muy, muy importante. Cuando fuimos a Estados Unidos aquel año, fue una sensación, una explosión. Como la bomba atómica para el público éramos extraterrestres. Fue para ellos como una revelación. Pero poco a poco sus artistas también empezaron a aprender esa técnica. Es lo que digo, la unión entre la forma y el sentido de lo que haces se empezó a extender tanto por Occidente como por Oriente. Ahora, en los concursos, veo que los mayores logros del ballet ruso están más presentes en los bailarines japoneses, coreanos y chinos. En nuestro país han pasado a segundo plano. Me resulta muy raro. La historia de su amor y unión artística con Yekaterina Maximova no deja a nadie indiferente. Si sus caminos no se hubiesen cruzado, si no se hubiesen conocido, ¿podrían haber llegado igual de alto en su profesión? ¿Y quién lo puede saber? Ahora no se puede comprobar. Y además hablar de lo que hubiera pasado sí, no se puede saber nada. Pero quiero saber si en su unión artística se animaban mutuamente o... Pues claro, no habríamos vivido tanto tiempo juntos si no nos entendiéramos, si no nos ayudáramos. Porque el enamoramiento, que después se transforma en el amor, no se alimenta de la atracción física. Tiene que haber obligatoriamente una unión espiritual. Y si no la hay, ningún matrimonio dura. Eso está claro, lo sabe todo el mundo. Por eso hay tan pocas parejas que duran tanto.
Pero también se necesitan más cosas: la comprensión, buena salud, intereses comunes. Y eso también es difícil de lograr. Lo que nos diferenciaba de otras parejas era que por separado éramos dos personalidades. Por ejemplo, si son dos hombres y los dos son grandes estrellas, como se dice ahora, no podrán convivir. Uno de ellos empezará a oprimir al otro. En nuestro caso tampoco fue fácil. Recibía tantas cartas al principio de nuestro matrimonio, me decían cosas malas de ella y ella también recibía cartas en las que le hablaban mal de mí. Y aguantarlo era posible solamente si confiabas en tu pareja y estabas unido a ella, tanto física como espiritualmente. Pero imagínense, llevamos cerca de 40 años conviviendo y estamos siempre juntos, en los viajes, en casa, en el teatro, en todas partes. Tampoco fue fácil. No puedo decir que todo fue perfecto. ¿Cómo es posible llegar a un acuerdo tanto en el escenario como en la vida de matrimonio? Casos así son contados. ¿Hay algún secreto, tal vez la comprensión o el respeto? Cuando me piden que cuente el secreto, siempre digo que si lo supiera, con mucho gusto lo contaría, para que todo el mundo fuera feliz. Pero es que tampoco lo sé. No sé esos secretos de la vida. Con el tiempo empiezas a entender por qué las cosas suceden de esa manera. Pero para los artistas, por muy sorprendente que parezca, el análisis riguroso de su trabajo creativo a veces es arruinador. Cuando haces algo de forma espontánea, no te das cuenta de cómo lo haces. Y esos momentos son los más brillantes de tu vida creativa. Cuando un artista empieza a analizar su trabajo y preguntarse el por qué, es muy destructivo, sobre todo para los directores teatrales, para los artistas un poco menos quizás, para los coreógrafos, músicos, compositores. Para ellos no es muy bueno. Por eso la revolución se lleva a cabo por los jóvenes que no saben muchas cosas, que no se dan cuenta de las consecuencias que sus actos pueden tener. Con los años todos nos hacemos más conservadores, lo queramos o no. Pero con los años queremos saber por qué las cosas ocurren así y no de otra forma. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Y seguimos conversando con Vladimir Vasiliev, la leyenda del ballet soviético y ruso. No quería hablar de este tema, pero ¿cómo logra seguir siendo una persona tan activa y enérgica? La pérdida de un ser querido es algo muy duro para cualquier persona. ¿De qué se alimenta? Me alimenta todo, absolutamente todo en la vida. En primer lugar, por supuesto, me alimenta la belleza en todos sus aspectos. La belleza de la gente, de la pintura. En general, para mí el arte siempre es sinónimo de belleza. La monstruosidad intencional, promocionada, crueldad y monstruosidad, me irrita, no sé por qué. Pero creo que muchas personas sienten lo mismo. Pero siempre encuentro alguna confirmación a esa frase banal de que la belleza salvará al mundo. Porque en los momentos más difíciles ayuda precisamente la belleza de todo, de las acciones, de las personas, porque su actitud hacia otras personas que les rodean es bonita si no es cruel, si es bondadosa. La bondad, por supuesto, también, y el deseo constante de ser. Creo que lo que me incita a trabajar en varios ámbitos es la intranquilidad e insatisfacción de mi propio trabajo creador. Siento que podría hacer más, pero no puedo. Busco algo más y allí encuentro la salida para mis emociones. Y lo principal, lo que se manifiesta más con cada año es que me gustan cada vez más los jóvenes que empiezan a pensar y sentir igual que yo. Es muy interesante para mí trabajar con ellos, pero están completamente en otro nivel y a veces me cuesta entenderlos. Pero me encanta cuando su concepto del arte en su máxima esencia se parece al mío y entonces es fácil para mí trabajar con ellos. Me dan las fuerzas para este estado de ánimo positivo
O al revés, a veces sucede al revés y aún más a menudo, porque vengo, ya estoy animado y trato de darles algo, se contagian y luego empiezan a llevarme por ese camino positivo. En 1995 usted llegó a ser director del Teatro Bolshoi. Es una responsabilidad colosal y una experiencia incomparable. ¿Qué podría destacar? ¿Qué fue lo más difícil durante estos 5 años y de qué éxitos podría jactarse? Afortunadamente tampoco estoy satisfecho con este trabajo creativo mío. ¿Cómo lo explico? Ahora, mirando para atrás, es fácil poner las cosas en su lugar y entiendo perfectamente que mi candidatura en aquel entonces fue un gesto de salvación para las personas de la administración. Necesitaban a alguien que conocía bien el teatro y toda mi vida transcurrió en el Teatro Bolshoi. A una persona con intereses absolutamente opuestos, el amor tanto a la ópera como al ballet, la escenografía, la orquesta, al conjunto de mimos, al coro, y el espectáculo que, según mi parecer, debíamos tener entonces. Creo que solo ahora tenemos la posibilidad de realizarlo y demostrar cómo debe ser el Teatro Bolshoi. Desde el principio tenía una idea bastante utópica. Pensaba que se había llegado con tanta sinceridad y amor hacia la gente. Este amor los unirá a todos y a este gigantesco colectivo que es imposible unir porque es enorme. Entonces en el teatro trabajaban alrededor de 3.000 personas en varios ámbitos. No se puede abarcar lo infinito, por supuesto, pero tenía esta ambición, este sueño utópico de convertir el teatro en un colectivo de espíritus afines, y eso nunca llegó a ser realidad. Solo ahora entiendo que no puede ser realidad, porque en este gran colectivo, si haces algo bueno para una persona, otra lo toma como un insulto, porque le hicieron caso a tal persona y la han promovido y no a tal otra persona. Y es una lucha constante entre unos y otros que a menudo ya tienen muchos privilegios. Tenemos una gran cantidad de artistas del pueblo de la URSS, una gran cantidad de laureados, y todos ellos pretenden ser el primero. Y debes decir, perdón, pero este es mejor y este peor. ¿Entiende? Para mí fue lo más difícil, porque todos acudían a mí y a cada uno debía decirle algo bueno, aún negándole algo para que se fuera con la esperanza de que algo podría cambiar. Es una tarea superior a mis fuerzas y sinceramente le digo que estos 5 años venía temprano por la mañana y me iba tarde en la noche cada día. Realmente estos 5 años los dediqué completamente al Teatro Bolshoi, no a mí mismo, porque no vine por mí mismo, vine para dar algo a ellos y me parecía que me consagraría a ellos y lo apreciarían. Y luego resultó que me enteré solo por las noticias de la radio de que mi cargo no existía ya, que había sido abolido. Llegué lleno de fuerzas y esperanza de que fuéramos a hacer un inicio realmente espectacular de la nueva temporada. Quería hacer muchas cosas, pero es una conversación aparte de lo que hice y lo que quería hacer. Perderemos mucho tiempo en eso. Pero exactamente en este momento, cuando ante usted se abre un gran camino, me desperté por la mañana y oí por la radio que el cargo del director artístico del Teatro Bolshoi fue abolido, no existe más. Para mí fue una sorpresa, aunque muchas personas sabían y yo también escuchaba que algo estaba pasando, un proceso, algo se estaba preparando, pero no me imaginaba. Sabe, en general se habla con la persona, se le indican los errores y en este caso nada. Al revés, todo estaba bien, todo excelente, todo magnífico, y de repente sucede eso. Pero como me dijo mi sabia esposa, Dios la tenga en su santa gloria, apenas me nombraron me dijo, ¿para qué lo necesitas? Nadie te agradecerá. Es imposible. Pero bueno, ya. Y cuando la llamé, ella estaba entonces en Rishevka, es una aldea donde descansamos regularmente durante casi 50 años. Le dije, ¿has oído que no existo ya? ¿Cómo que no existes? Muy simplemente no existe más mi cargo. Perfecto, ven aquí. Y al día siguiente llegué al despacho por la mañana, pedí recoger todas las cosas porque después de 5 años se acumuló un montón de papeles. Pedí traérmelo todo y me fui. Por muchos años. Recuerdo que las únicas personas que se atrevieron a decir unas palabras fueron Yevgeny Kolovov, Seldin, Nina Ananiashvili, la única persona del ballet que dijo, miren, pero no se puede así.
caer hasta el punto que apenas decíamos todos que era una persona magnífica y de repente... Pero es la esencia del artista que se manifiesta justo en tales situaciones, porque para él es importante solo este momento, y si estás en favor, hay que aprovecharlo, porque lo olvidan todo muy rápidamente. Y muy pocas personas permanecen honestas, y estas personas siempre las recordaré y amaré. Una vez usted dijo que un verdadero artista siempre quiere algo más. No importa dónde intervenga, nuevos espectadores, nuevos escenarios. Lo han admirado y lo siguen admirando en todos los principales escenarios del mundo. Pero, ¿qué significa para usted el Teatro Bolshoi? El Teatro Bolshoi es todo para mí. Es el primer teatro del mundo. Es mi casa. Si preguntamos dónde está mi verdadera casa, las cambié muchas. Primero empezamos en un apartamento compartido, luego nos dieron nuestro primer apartamento de 38 metros cuadrados en Malaya Gruzinskaya y estábamos muy felices porque empezamos a vivir separadamente. Luego otro apartamento un poco más grande, uno más, pero todos ellos eran solo lugares para el reposo, para descansar un poco de la vida real, que transcurría en el Teatro Bolshoi, desde la mañana hasta la noche. Y no estoy hablando de la vida que empezó en el momento cuando comenzamos a trabajar en el teatro en el año 1958. No, todo empezó en 1949, cuando ingresamos en la escuela de ballet e inmediatamente empezamos a participar en los espectáculos del Teatro Bolshoi. Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, que el Teatro Bolshoi es su casa, ¿qué emociones le provocan los últimos acontecimientos? Porque hasta personas que no están vinculadas con el arte, el ballet y hasta con Rusia, han escuchado rumores sobre acontecimientos escandalosos que han sucedido en el legendario teatro. ¿Cómo aconseja usted reaccionar a estos hechos desagradables? Les aconsejaría no decir nada sobre este tema hasta que todo se aclare. Me irrita muchísimo, me irritan esos innumerables programas, especialmente al principio, cuando se reunían personas que no tenían ninguna relación al teatro, que no sabían nada, y a cada uno de ellos les preguntaban por su opinión. ¿Y usted qué piensa sobre esto? Se dirigieron a mí también y les respondí que no podía decir nada, que no pensaba nada porque no había estado aquí hace mucho tiempo, no conocía la situación, y por eso, hasta que se aclare todo, hasta que todo esté en su lugar, no hay que hablar de eso en absoluto. En general, hay que hablar menos sobre los acontecimientos negativos porque de repente empiezan a obscurecer. ¿Acaso el ballet del Teatro Bolshoi se hizo peor que antes? No, es mentira. Es un buen ballet. ¿Por qué? Porque hay una escuela que constantemente suministra allí a sus discípulos. El teatro puede sobrevivir varias situaciones en su vida, pero mientras exista la escuela, aparezcan bailarines, cantantes, músicos talentosos, mientras tanto, el teatro seguirá siendo el Teatro Bolshoi. Si hablamos sinceramente de lo que realmente me preocupa, es el repertorio, porque siento que no se desarrolla en la dirección que me imaginaba. Pero todo puede ser. Tal vez me equivoqué yo, tal vez realmente debe ser diferente. Pero con seguridad debe seguir siendo un teatro con repertorio permanente. Fue una gran ventaja del arte teatral soviético, y tales teatros como el Mariinsky, el Bolshoi, como todos los teatros principales de las capitales de nuestras exrepúblicas, porque cada república tenía su teatro de ópera y su escuela, y era un tiempo maravilloso. Entonces teníamos el nivel correspondiente. Y ahora, si hablamos del nivel, el nivel promedio es muy alto, pero sigue creciendo en todo el mundo. Así que ahora es extremadamente difícil llegar a ser una mega estrella que esté mucho más alto que los demás. Tal vez por eso nos parece que no tenemos más nombres realmente grandes, porque todo el horizonte está lleno de estrellas, millones de estrellas, y solo cuando uno deja la vida resulta que era grande y este era grande y aquel también. En realidad no es así. Hay que tratar con mucho cuidado hasta la palabra grande. Los grandes son muy pocos, así que hay que orientarse no solo al entorno, a nuestra definición de lo que tenemos ahora, sino en el conocimiento de lo que era antes. Nosotros mismos, los grandes, somos solo una parte pequeña de esta historia, de la gran historia de uno u otro teatro. A veces eso duele, pero de todos modos creo que todo se arreglará. Estaría bien que se arregle mientras estemos vivos.
Y según usted, ¿los bailarines rusos justifican nuestras esperanzas como representantes de la escuela rusa del ballet? ¿Podemos estar orgullosos de ellos? Claro, por supuesto. Hace poco se realizó el estreno, lo vi y tuve tanto placer. No de mí mismo, no de lo que hice yo, fue una representación titulada Clase Concierto de Vladimir Vasiliev, sino de los muchachos, porque los vi cuando llegué y pasaron solo 12 días. Salen y veo que todos estos 12 días que pasé con ellos estuve feliz porque vi estos ojos entusiasmados y a pesar del tiempo, cansancio, dolor, el deseo de trabajar y materializar lo que yo quería de ellos, quería verlos como muy buenos artistas profesionales y lo demostraron. Y en muchos aspectos eran mejores que los laureados que suelen tomar parte en el concurso. Y se trata de una compañía a la que no conocía casi nadie. Bueno, la conocían, pero no se destacaba por nada especial. Estoy hablando del Ballet Moscú, y tiene artistas perfectos, y tenemos centenares de bailarines de esa talla. De aquí viene la fama de nuestra escuela y nuestra tradición. Así que sé con certeza, estoy convencido de que diremos nuestra palabra no solo en el ballet clásico, sino que en el moderno también, porque tenemos un mérito que no podemos perder en el alcance del concepto del teatro moderno, del baile moderno. Es la unidad de forma y contenido, cuando la representación penetra en los corazones, cuando está llena de emociones, cuando de repente nos damos cuenta de que somos parte de lo que ocurre en el escenario. Esto no se debe perder. Muchas gracias por su entrevista y por su tiempo. Les deseo lo mejor. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.